su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor les bendiga nuevamente a todos en esta mañana, que Dios nos da la vida para que primero nos alimentemos de su palabra. Les doy la bienvenida a todos aquellos que estén en este día escuchando esta lección en cualquier país del mundo. Yo tengo muchos hermanos y hermanas en diferentes países con los cuales me contacto algunas veces y sé de que ellos siguen esta lección. Así que a todos ustedes, hermanos, les mando saludos. A los que ya están viviendo fuera de la ciudad, un saludo para ustedes. Y no puedo dejar de saludar a los hermanos de la Iglesia Advenimiento de Ecuador, a los hermanos de San Juan de Puerto Quito, a esos hermanos allá que se llaman también Iglesia Advenimiento. Les mandamos muchos saludos desde aquí de los Estados Unidos. Y a los hermanos también de la Iglesia Advenimiento de Santo Domingo de los Colorados, allí en el centro. Y también la otra de la comunidad Juan Eulogio. A todos ustedes, hermanos, que siguen nuestras lecciones de escuela sabática, desde acá los hermanos de la Iglesia Advenimiento de Estados Unidos les mandan a ustedes también muchos saludos, bendiciones para todos. ¿Y qué decir de los hermanos, pues, de las iglesias Advenimiento de aquí de Estados Unidos? Como los hermanos de McAllen, de San Antonio, de Houston y Santa Fe, Nuevo México. Y también de Wichita, Kansas. A todos un saludo muy especial y a los hermanos de la Iglesia Central Advenimiento de Irving, Texas. Igualmente un saludo para todos ustedes, hermanos. Aprovecho para también saludar a los hermanos de Sherman. De paso, este sábado estaré en Sherman en la tarde predicando. En la mañana voy a estar predicando aquí en Irving. Estaré predicando la palabra de Dios en la mañana en la iglesia de Irving. Pero por la tarde estaré en Sherman, así que quiero invitar a los hermanos que nos estén oyendo allí en Sherman y sus alrededores para que se puedan dar cita este sábado a la iglesia Advenimiento. Y en la tarde que este servidor esté por ahí, qué gusto me daría conocerles, saludarles a algunos de ustedes que tal vez no nos han visitado todavía. Y a los que nos escuchan en Dallas y sus alrededores, cuando en la mañana esté predicando la palabra de Dios, igualmente, cuando me pongo en la puerta para despedir a los hermanos, cuánto me gustaría saludar a algunos de ustedes que lleguen a visitarnos. Así que de esta manera les saludo a todos y voy a comenzar ya al estudio de hoy, que lo voy a desarrollar con otra joven de nuestra iglesia y también que trabaja para nuestro ministerio, Patricia Melchor. Bienvenida. Feliz día, pastor. Feliz día para cada uno de ustedes, los que nos están escuchando en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar aquí y compartir con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, como lo hacemos siempre, antes de empezar, quisiera que nos acompañaran, que nos postremos de rodillas para orar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por una mañana más que nos has regalado. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Y te pedimos, Señor, de tu bendición, Señor, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento para seguir estudiando, Señor, y así también que otros que están escuchando, Señor, puedan ser beneficiados, Señor, y que tú a través de estos estudios, Señor, puedan con tu Santo Espíritu puedan ellos ser tocados. Gracias, Señor, te damos por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer comenzamos a ver cómo el Espíritu Santo obró en la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, cómo el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos y los capacitó para llevar adelante la misión. Pero nos quedamos cortos, hay más que decir. Es por eso que la lección de hoy trae por título Una iglesia que vive y crece. Así que nosotros tenemos ahora a una iglesia que no era muerta, era una iglesia viva y era una iglesia que estaba en crecimiento. ¿Por qué razón? Bueno, porque esto vino como resultado inevitable de haber sido ungidos por el Espíritu Santo los apóstoles y todos aquellos que guiaban la iglesia. Ya para entrar en más detalles, Patricia, ¿cuál era la fuerza de la iglesia primitiva?
Bueno, pastor, para contestar esa pregunta, quisiera que me acompañaran a Hechos 4:32. Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían crecido eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio que lo poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Bueno, podemos ver en ese versículo que cómo era la unidad de esta multitud. Tenían un corazón y un alma, y bueno, también vemos que ellos tenían esa unidad y podemos ver también que ellos también tenían un mismo sentir. Aquí nosotros podemos ver que no eran egoístas. Aquí ya podemos mirar una iglesia donde la hermandad no estaba pensando solamente en beneficiarse a sí mismo, los miembros, en solamente buscar obtener y obtener para, pues, deleitarse a sí mismo, sino que buscaban compartir. Pues dice que todas las cosas las tenían en común. Miren ustedes lo que se llega a hacer cuando el Espíritu Santo está con los miembros que componen una iglesia. Llega prácticamente a despojarse sus miembros de todo egoísmo y de toda discordia. Pues dice que lo que les caracterizaba es que eran de un corazón y un alma. Pero ¿qué más sigue diciendo la palabra de Dios? Bueno, ahí mismo en Hechos, y vamos a ir a Hechos 2:46 y 47. Y dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que eran salvos. Bueno, ahí una vez más, como el versículo pasado que leímos, vemos aquí una vez más cómo ellos estaban unidos, y vemos cómo ellos comían juntos con esa alegría, con esa sencillez y de buen corazón. ¿Sabes que mientras estás destacando esto, estaba pensando en las iglesias donde he estado y donde he también, pues, visitado? Y he mirado de que es lamentable que a veces en las iglesias hay como grupitos. Si tú ves, de repente los jóvenes tienen sus grupitos y conviven solamente con los que se sienten afines a sí mismos. Y eso también se ve en los adultos. Y eso no debería de ser, porque esa es una señal de que el Espíritu Santo pues está ausente de la vida de esos miembros. Aquí nosotros miramos que la iglesia primitiva era una iglesia que comían juntos, dice, con alegría. Cuando habían convivios, ahí estaban todos los hermanos. Hoy en día se hace un convivio y siempre vamos a encontrar hermanos que no les gusta convivir, hermanos que nunca se quedan, por ejemplo, a una comida de la iglesia, hermanos que sí se ponen de acuerdo con otros hermanos para tal vez ir a comer juntos, pero cuando se trata de una comida de la iglesia, ellos no aparecen. O si no, eventos que la iglesia hace, pues hermanos que no los apoyan y hacen mejor ellos sus propios eventos, se ponen de acuerdo y pues hacen sus propias actividades. Esa es una señal de que el Espíritu Santo no está pues teniendo parte, digamos así, activa en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque como iglesia nosotros tenemos que buscar ser una. Por eso yo animo a los hermanos que si vamos a hacer, por ejemplo, una cena del Señor como iglesia, que busquemos estar allí juntos. Si vamos, hermanos, a congregarnos los sábados, busquemos congregarnos también en otro día de la semana donde la iglesia nos convoque. Si vamos como iglesia a planificar un campamento, hermanos, busquemos estar allí con la iglesia. Si la iglesia va a hacer un evento donde vamos a convivir, busquemos estar allí. Miren ustedes cómo era la iglesia primitiva. Era una iglesia, dice, que perseveraba unánime cada día y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aparte de eso, la iglesia era una iglesia gozosa, pues dice que alababan a Dios
Y dice que tenían favor con todo el pueblo. ¿Qué significa esto? Que era una iglesia, hermanos, que daba buen testimonio. El pueblo tenía una buena imagen de la iglesia, hermanos. ¿Y cómo no la va a tener cuando su membresía es unida? Cuando su membresía responde a todo lo que como pueblo de Dios se hace. Yo quisiera animarles a ustedes, hermanos, que en su mayoría siguen estas lecciones, los de la verdad presente, a que revisemos cómo nosotros estamos comportándonos. A veces, hermanos, estamos ya en la verdad presente, pero seguimos actuando de la misma manera como actuábamos en las iglesias donde estábamos antes. Miren, estamos en una nueva experiencia, pero esta experiencia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos debe mover, hermanos, a la unidad, a la convivencia, a ese amor entre nosotros. No, hermanos, no sigamos más separados, ni sigamos actuando separadamente. Busquemos ser uno, porque así es como actuó la iglesia cuando el Espíritu Santo estaba en la vida de sus miembros. Eso es una iglesia viva, eso es una iglesia que crece. Y el don de profecía, ¿qué dice al respecto? Bueno, en el Espíritu de Profecía, en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 27, dice: cada cristiano veía a su hermano Veía en su hermano la divina similitud del amor y la benevolencia. Un solo interés prevalecía, un objeto de emulación absorbía a todos los demás. La única ambición de los creyentes consistía en revelar un carácter semejante al de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. ¿Qué te parece? Bueno, como me llamó mucho la atención lo que usted me decía anteriormente, y normalmente nosotros vamos a la iglesia para tener un encuentro personal con el Señor, pero también vamos a unirnos como hermanos para estar unánimes. Y bueno, yo creo que el Señor se alegra y le da gozo, en el cual los sábados todos están reunidos como hermanos, gozándonos en ese día especial. Y a mí me llama mucho la atención, pastor, cuando estamos cantando ya el himno y se escucha a todos cantando, se escucha como, yo me imagino que así se han de escuchar todos en el cielo cantando. Y pues el Señor, yo creo que se alegra, le da gozo escucharnos así todos unidos. Y pues vemos que pues nosotros realmente que tenemos que trabajar en eso y bueno, pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento y pues podamos siempre estar unidos. Me gusta que dice que la única ambición, dice, de los creyentes de la iglesia primitiva consistía en revelar un carácter semejante al de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Eso era lo que ambicionaban ellos, y esa debe ser, hermanos, también nuestra ambición. Reflejar el carácter del Señor en la iglesia. No tanto, hermanos, nos preocupemos a veces por reflejarlo con aquellos que no nos conocen. Con los que nos conocen, allí empecemos a reflejarlo. Y como resultado también los que no nos conocen se van a dar cuenta de quiénes somos. Pero miren ustedes, esa era la principal ambición. Nosotros vemos aquí de los fieles, de los creyentes, y nada más querían trabajar para el engrandecimiento de su reino. Qué bonito esto. Pero Patricia, ¿cómo la unidad entre los creyentes afectó a la obra del evangelio? ¿La habrá afectado? Pues lógicamente para bien, ¿verdad? Pero ¿de qué manera dice la Biblia? Bueno, vamos nuevamente a Hechos 4:33. Y dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia hacia sobre todos ellos. Bueno, también vemos ahí cómo los discípulos daban testimonio de cómo pues fue la vida del Señor, y también ellos ponían en práctica lo que el Señor Jesús les había enseñado. Pero es interesante, dice que lo hacían con gran poder. Con gran poder. ¿Por qué lo hacían con gran poder? Porque el poder del Espíritu Santo había venido sobre ellos. Y así entonces obraban con ese gran poder. Y de manera, hermanos, que la gente quedaba impresionada. Daban testimonio, dice, de la resurrección de Jesús. Y la gracia estaba sobre ellos. Y entonces, ¿qué sucedió con la gente cuando miraba a esa iglesia así? Capítulo 2, verso 47, última parte, ¿qué dice? Dice:
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. ¿Por qué, Patricia, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos? ¿Por qué razón los añadía allí? Porque esa iglesia estaba ¿cómo? Con gozo. Exactamente, era una iglesia que tenía, pues hermanos, la plenitud del Espíritu Santo. Miren, el Señor quiere añadir más miembros a la iglesia. El Señor quiere añadir miembros católicos, pentecostales, metodistas, bautistas, los quiere añadir a la verdad presente. Pero hermanos, Él los va a añadir en la medida en que nosotros como iglesia nos preocupemos porque el Espíritu Santo nos guíe, de manera que seamos una iglesia viva, una iglesia, hermanos, que solo busque como ambición hacer crecer la obra de Dios. Cuando nosotros con esta manera con la que hemos hablado hasta aquí, nos movamos, es decir, con unidad, despojado del yo, cuando con las descripciones que hemos dado de la iglesia, así hoy nos movamos como iglesia a la verdad presente, hermanos, como resultado el Señor va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. De manera que busquemos, hermanos, en oración, de que el Espíritu Santo venga a nosotros como miembros y haga que funcionemos de la manera como la iglesia primitiva lo hizo. El don de profecía, ¿qué nos dice en cuanto a esto? Dice, los discípulos no pidieron una bendición para ellos mismos. Sentían preocupación por las almas. El evangelio ha de ser proclamado hasta los confines de la tierra y solicitaban la medida de poder que Cristo había prometido. Entonces fue cuando se derramó el Espíritu Santo y miles se convirtieron en un solo día. Es muy interesante cómo ellos, pues, ellos no pensaban en ellos mismos ni se preocupaban por ellos, sino que se preocupaban en predicarle a las almas, en traer almas para Cristo. Vemos que el Señor nos va a dar una corona y nos va a poner una estrellita por cada alma. Y yo me imagino que ellos tenían ese propósito. Y también vemos el ejemplo de Jesús cuando, pues yo me imagino que Jesús muchas veces él estaba agotado, cansado, pero él sanaba, él llegaba a gente muy noche, me imagino, y pues él no decía no, sino que él siempre tenía ese momento para darle tiempo a las personas que realmente lo necesitaban, y él no pensaba en él, sino que pensaba en los demás. Y eso pues es muy bonito que nosotros también lo podamos practicar. Bueno, para hacer una aplicación, ¿qué les parece, hermanos? Si veamos de qué manera nosotros ahora podemos tener esta realidad también. ¿Cómo podemos tener, dice la lección, este mismo espíritu de unidad? ¿Dónde comienza, Patricia? Bueno, dice Filipenses 2:3. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos unos a otros como superiores a sí mismos. Entonces, ¿cómo podemos tener el mismo espíritu de unidad que tuvo la iglesia? Bueno, no pensando en nosotros mismos, sino pensar en los demás y también tener esa humildad y pues también ayudar a otros. Interesante que la expresión nada hagáis por contienda, también en el original es nada hagáis por egoísmo. Hermanos, las contiendas y los pleitos que surgen muchas veces en las iglesias es por el espíritu egoísta que nos caracteriza. Y el apóstol dice, no hagan nada por contienda o por egoísmo, por vanagloria. Antes dice, háganlo con humildad. Y estimando, dice, cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, ¿dónde entonces comienza? ¿Dónde comienza, hermanos, el espíritu de unidad que debe haber en la iglesia? En mí, en Patricia, en ti. No esperes, hermano, no esperes ver en otros lo que no hay en ti. Busca que en ti primero, mi hermano, exista este espíritu que había en las iglesias primitivas,
Busca que en ti no haya egoísmo. Busca que en ti no hayan contiendas, no haya esa vanagloria. Busca que en ti haya humildad. Busca que en ti haya un espíritu de unidad en la iglesia. Únete a los hermanos. Únete, hermano, a los eventos de la iglesia. Únete a donde el Espíritu Santo está trabajando, hermano. Únete. Sé factor de unidad en la iglesia, no de desunión. Cuando tú mires que un hermano anda en la iglesia generando contiendas, sembrando allí disensión, poniendo un espíritu negativo en tu corazón para con los hermanos, hermano, mira que allí no está Dios, allí no está el Espíritu Santo. Tú no permitas ser envenenado de esa manera. Tú no permitas que te arrastren a ese espíritu que es de Satanás. Así que comenzando ahora en tu vida, en mi vida, oremos porque el Espíritu Santo, hermanos, venga de manera que nosotros contribuyamos a esa prosperidad, a esa unidad, a esa iglesia viva que tiene que ser la iglesia donde estamos. Y por supuesto, estoy hablando cuando la iglesia, desde su liderazgo, no está promoviendo la apostasía. Desde su liderazgo está comprometida con la verdad. Por supuesto que en iglesias donde ya andan en la apostasía porque el mismo liderazgo las permite, como celebrando fiestas paganas y andando en otras cosas, pues allí no nos podemos unir. Y allí no podemos nosotros ser factor de unidad. Allí lo que tenemos que hacer es apartarnos de esas apostasías. Yo estoy diciendo lo que dije en el contexto de una iglesia que anda conforme a los caminos de Dios. Cuidado con que nosotros, hermanos, andemos por nuestra propia cuenta, haciendo nuestros movimientos, haciendo nosotros nuestros propios eventos o proyectos, cuando la iglesia está ya apartada por Dios para una misión especial. Hablo a las iglesias de la verdad presente, que se cree que han entendido la razón por la cual están fuera de una corporación, están fuera de una organización religiosa y operan allí conforme el Espíritu Santo les guía. Animo para que todos sus miembros no dejen que el espíritu de contienda y de egoísmo prevalezca desuniendo, sino que busquen, hermanos, ser de un corazón y de un alma. Busquen, hermanos, tener en su corazón unidad para con todos los hermanos. Así nosotros vemos que esto puede comenzar ahora y con nosotros. El don de profecía nos va a aconsejar más al respecto. Dice en el libro El Hogar Cristiano, en la página 158, cuanto más nos acercamos a Cristo, tanto más cerca estaremos uno del otro. Dios queda glorificado cuando su pueblo se une en una acción armónica. Interesante, una acción armónica, es decir, hay armonía entre los hermanos, no hay discordias. Dice que Dios es glorificado, dice cuando su pueblo obra así. Y cuanto más nos acerquemos a Cristo, nos vamos a acercar más el uno al otro. No puede alguien decir que está cerca de Cristo si se va separando y se va retirando de la hermandad. No, hermanos, que Dios nos ayude para que entendamos bien de qué se trata lo que es ser un cristiano de verdad. Estemos cerca de Jesús y eso que nos lleve a estar cerca de nuestros hermanos. ¿Y qué más sigue diciendo? Dice, pensar en el Señor Jesús y en sus méritos y en su amor, pero no tratéis de buscar los defectos y esparciaros en los errores que han cometido otros. Traed a vuestra mente las cosas que son dignas de vuestro reconocimiento y de vuestra alabanza. Y si tenéis facilidad para discernir los errores de los demás, aseguraos todavía más de reconocer el bien y de alabar lo bueno. Si os criticáis a vosotros mismos, podéis encontrar cosas tan objetables como las que veis en los otros. Entonces trabajemos constantemente para fortalecernos uno a otros en la fe más santa. ¿Hay algo aquí que te impresiona? Bueno, ahí me llama la atención y bueno, es que nos dice que no nos fijemos en los demás, sino que nos fijemos primeramente en nosotros y que nos hagamos un examen y así
tener en cuenta lo que si nosotros estamos haciendo algo mal y vemos antes de apuntar a otra persona, asegurarnos que nosotros estemos glorificando a Dios y estemos haciendo lo correcto antes de poder señalar a alguien. Saben, hermanos, que aquí yo quisiera pues hacer ya, como decimos, una aplicación más específica. A veces, hermanos, nosotros, los ministerios de sostén propio, a veces manifestamos este espíritu que está hablando aquí que no debemos manifestar. Y es el de estar siempre sacando los errores de otros, el estar siempre recalcando los defectos de otros. Dice aquí el don profético que nos aseguremos más de reconocer el bien que hay en otros y alabar lo bueno. Y más bien dice, el tiempo que ocupamos en criticar a otros, que lo ocupemos en criticarnos a nosotros mismos. Y encontraremos así, dice, cosas tan objetables como las que miran en los demás. Hermanos y hermanas, yo puedo ver aquí que el Señor nos está llamando a tener misericordia los unos de los otros. La mejor manera de poder manifestar el error es hablando con el hermano. Es decir, en vez de que yo vaya con Patricia a hablar de otra persona, mejor voy con la otra persona y se lo digo yo. Y antes me consagro al Señor para hablarle conforme al Espíritu Santo. Hay que pensar, dice, en el Señor Jesús, en sus méritos y en su amor. Pero no tratemos, dice, de buscar defectos y espaciarnos en los errores que han cometido otros. Hermanos, tengamos misericordia de los demás. Gálatas 6:1 dice que si nosotros, dice, somos espirituales. Bueno, dice que si alguno, dice, es sorprendido en alguna falta, dice Gálatas 6:1. Vosotros, dice, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote tú mismo, dice, no sea que más tarde tú también seas tentado. Hermanos y hermanas, hay mucho que nosotros tenemos que aprender en nuestro caminar cristiano. Y yo vuelvo a insistir, hablo aquí a las iglesias de sostén propio, a los ministerios de sostén propio, a las iglesias que se congregan en casas, a las iglesias que se congregan en templos, pero que están independientes de una organización. Hermanos, necesitamos ser más humildes, más sencillos. Necesitamos tener esa misericordia para con los que yerran. A veces nos volvemos muy críticos en relación con otros, tal vez porque nosotros hemos avanzado un poquito en cuanto al crecimiento cristiano. Pero hermanos, no nos demos a la tarea de juzgar y criticar a los que todavía no, pues han avanzado mucho, y más bien ayudémosles. A veces en la Reforma Pro Salud nos damos a la tarea de siempre juzgar y criticar a aquellos que por alguna razón pues no han crecido o les cuesta. Pero no es así, criticando y juzgando, como los vamos a ayudar. Más bien yendo con ellos y decirle, hermano, hermana, mira, esta es la bendición que hay para ti si tú adoptas la Reforma Pro Salud. E igualmente cuando en la iglesia alguien no está haciendo bien las cosas, busquémoslo, hermanos, abramos el corazón. Pero la crítica destructiva, el andar detrás hablando y el espaciándonos en los errores de la gente, eso, hermanos, ya no cabe con nosotros, los de la verdad presente. Que Dios nos ayude. Y esto lo digo para aquel hermano sincero de la iglesia adventista, de la iglesia que sea, que quiera verdaderamente agradar a Dios. Ese espíritu no lo tenía la iglesia primitiva, porque el Espíritu Santo moraba con ellos. Y cuando uno tiene ese espíritu, cuando uno anda así, que solo anda sembrando disensiones y críticas, discordia y poniendo en mal y constantemente hablando, hermanos, esa es una señal de que el espíritu de Satanás es el que nos gobierna. Pero que Dios nos ayude para que busquemos, hermanos, hoy de verdad ser una iglesia viva y que crece, porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros y somos diferentes. La última nota del don de profecía, ¿qué nos dice? Dice, al procurar ganar a otras almas para Cristo, llevando la preocupación por las almas en nuestras oraciones, vuestros propios corazones palpitarán bajo la vivificante influencia de la gracia de Dios.
Vuestros propios afectos resplandecerán con más divino fervor. Vuestra vida cristiana toda será más real, más ferviente y más llena de oración. Bueno, vemos y es algo que realmente nosotros debemos hacer, orar por, si nosotros estamos hablándole a alguien de la palabra de Dios, orar por ellos en cada momento y también tener un corazón conforme al de nuestro Dios para que nosotros podamos reflejar a esa persona que nosotros estamos ayudando. Y bueno, pedirle al Señor que nos pueda ayudar que nos quite el orgullo, que nos quite cualquier cosa que nos afecta a nosotros y poder tener el carácter de Él y así reflejarlo a los que nos rodean. Y así la iglesia, hermanos, primitiva, era una iglesia viva y crecía. No crecía, hermanos, solo en número, sino que crecía también en santidad. Crecía en calidad de miembros. Hoy nos jactamos, o las iglesias, mejor dicho, se jactan por el crecimiento numérico. Hoy las iglesias se dan el lujo de decir cuántos millones tienen. Pero recuerden, hermanos, la iglesia primitiva crecía en número, pero crecía en santidad. Crecía en estas cualidades que hemos mencionado. Era una iglesia viva y creciente porque el Espíritu Santo moraba en sus miembros. Dios nos ayude para que esa experiencia sea la de nuestra iglesia hoy. Y vamos a orar por nuestra iglesia. Vamos a orar por nosotros, hermanos, para que seamos como esos cristianos de la iglesia primitiva y así cooperemos para que nuestra iglesia sea creciente y viva. Por supuesto, ya lo dije, en el contexto de una iglesia que está apartada de la apostasía, que anda conforme a la voluntad de Dios, no que ande allí en alianzas ecuménicas, ni mucho menos celebrando fiestas paganas como Navidad, Día de la Madre, día de esto, día de lo otro. No, ese tipo de iglesias que andan en apostasías, uno no se puede unir a eso, hermanos. Y uno allí sí tiene que alzar la voz y así a uno lo traten de disidente. Pero, hermanos, siempre, aún eso que hagamos allí, hagámoslo en el amor de Dios y con sabiduría y con tacto. Así que, pero si ya estás en una iglesia donde esas cosas ya no se hacen, pero aún así hay desunión, aún así no hay unidad, no hay convivencia, no hay alegría, no estás participando de las cosas de la iglesia, pues hermano, necesitas orar para que el Espíritu de Dios venga a ti y cambie tu manera de ser, porque no puede ser ya así en la iglesia del Señor, que quiere ser una iglesia viva y creciente. Vamos a orar por nosotros hoy, ¿qué les parece? Amado Padre Celestial, hoy hemos visto cómo podemos tener una iglesia viva y creciente. Es teniendo al Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros hemos visto, Señor, cómo la iglesia crecía, cómo el Espíritu Santo arrimaba a las almas que habían de ser salvas, porque los creyentes que estaban allí, cuando llegaran los nuevos, sin duda, lo más que iban a querer era contagiarse de ese espíritu, el espíritu de unidad, el espíritu de comprensión, el espíritu de comunión, el espíritu donde nadie decía que lo que tenía era de él, sino que era de todos. Oh Señor, te ruego para que nos ayudes, para que el espíritu ese que tenía la iglesia comience a tenerlo ahora en cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, para que nos quites ese espíritu de egoísmo, ese espíritu que nos lleva a las contiendas, ese espíritu que nos hace que no compartamos, ese espíritu que hace que nos alejemos de la convivencia de los hermanos, ese espíritu que nos hace, Señor, ir a veces juzgando y criticando mal a nuestros hermanos. Señor, te ruego que quites de nosotros ese mal espíritu y pongas tu Santo Espíritu para que cooperemos de esa manera a hacer una iglesia poderosa, una iglesia que otros quieran estar en ella por lo que miran en nosotros. Padre, te rogamos que nos bendigas hoy, concediéndonos el privilegio de que el Espíritu Santo venga a nuestra vida para transformarnos, para cambiarnos y darnos, Señor, un corazón nuevo, para no seguir actuando de la manera como lo hacíamos antes, sino que verdaderamente como personas que hemos nacido de nuevo. Gracias, Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad